A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes y jueves, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Buenos días, audiencia de la 94.5 la FM del Pueblo. Vamos a continuar con los temas de la contrarreforma agraria y de la contrarrevolución antiartiguista. En un artículo de Mate Amargo, de la Cuarta Época, el número 2, del 21 de septiembre del año 2000, un connotado legislador del actual gobierno por el Frente Amplio hacía un análisis del comportamiento de la economía neoliberal respecto a cierto complejo agroindustrial e incluso incursiona en la historia refiriéndose al reglamento de tierras y al de aduanas de Artigas. Pide proteccionismo y se pronuncia en contra del libre mercado. Sostenía que la lógica neoliberal operaba concentrando capitales en la actividad financiera y especulativa en perjuicio de la producción agropecuaria, a la que el neoliberalismo globalizador da cada vez menos valor, es decir, a la actividad financiera y especulativa van los capitales y no van a la actividad productiva. Para el neoliberalismo, según este legislador, la tierra no es un medio de producción, sino un bien de consumo. Luego trata con acierto, según lo entiendo, el desarrollo contradictorio del sistema capitalista en esta fase neoliberal, señalando que se está eliminando a la pequeña producción, haciendo notar la contradicción entre la evolución de los precios de los insumos, que son importados, ¿verdad?, agrego por mi parte, respecto de la evolución de los precios de nuestros productos, y que es lo que hace que sea necesario aumentar la productividad del trabajo, aunque ello lleve a bajar la tasa de ganancia. Y por allí alerta acerca de que la instalación de las empresas transnacionales en el Uruguay lleva a que sus intereses distorsionan nuestra economía, lo dice así textualmente, dando una idea de cómo operan estos representantes del capital financiero del imperialismo. Estaba clarito el señor legislador, cuyas iniciales son Ernesto Agassi. El artículo en sí mismo da como para enfrentar al señor legislador con sus propios dichos de hace 12 años, aunque no es nuestro interés la polémica con Ventillera, tan a la moda, que no es sino una forma bajo la que se sustrae a la gente el tratamiento de los grandes temas de fondo. Y uno de los grandes temas de fondo, al que toda la izquierda de hace 12 años se refería, y entre ellos el señor Agassi, era el del país productivo,
con el que en definitiva se relaciona el artículo citado y tantos otros, así como los discursos que estaban de moda por aquellos años. Era cuando se planteaba un gran frente social por un país productivo para enfrentar las concepciones neoliberales. Era cuando se decía que el neoliberalismo quería convencernos de que la economía era una ciencia cuyo objetivo era asesorarnos para lograr una alta producción, una alta competitividad y mucha ganancia. Era una época en que parecía que en el movimiento popular había acuerdo en considerar que la economía política era otra cosa, era una ciencia que nos permitía lograr el pleno uso de nuestros recursos para producir los bienes necesarios, organizando el trabajo nacional según más nos convenía. La cosa es que tengo pocas esperanzas de que haya algún legislador que pueda soportar la prueba de los archivos y enfrentarse con lo que sostenían en el pasado. Ni legisladores, ni ministros, ni algunos que han desaparecido en cargos diplomáticos o alguno incluso de mucho más alto rango. En ese mismo número de Mate Amargo hay una editorial cuyo análisis resulta hoy del mayor interés en virtud no sólo de la perspectiva que da el tiempo para leerlo ahora, sino que, y sobre todo por lo acontecido en estos 12 años y con un gobierno del Frente Amplio que lleva más de 7 años. Parece entonces que es posible un análisis más objetivo, escapando al debate mezquino reducido a cálculos e intereses electoreros. Ese editorial toma como tema central la movilización aquella que ustedes recordarán del 13 de abril de 1999. Dejamos de lado el tratamiento superficial que allí se le da a los verdaderos motivos que, sin dejar de apoyar esa experiencia, tuvieron quienes expusieron sus dudas respecto a qué intereses eran los que realmente dirigían esas movilizaciones, qué objetivos finales realmente se obtendrían, cuáles serían los resultados en los planos político, organizativo, ideológico o programático. El elemento que unía la movilización era la reivindicación económica, o sea, intereses inmediatos. La propia editorial reconoce que fue la expresión más clara de que la política económica antipopular, antidemocrática y antinacional había llegado a tocar al interior profundo. Quienes hacían notar las contradicciones de fondo que existían bajo la apariencia de unidad de aquella movilización, no quería decir que estuvieran en contra del desarrollo de esa experiencia, pero era obvio que ni la crisis golpeaba a todos por igual, ni todos saldrían igualmente recompensados de la crisis. Así lo enseña la historia de las crisis bajo el capitalismo, que significan mayor concentración y acumulación de capital en manos de pocos y destrucción de medios de producción y de trabajo y mayor pobreza y miseria para muchos. Las dudas críticas que se expresaban eran sobre esa sustancia de la cosa, acerca de quiénes terminarían dirigiendo a la larga esa experiencia de masas, o sea, hablando en plata, ¿qué sector de la sociedad saldría favorecido? ¿O los grandes sectores empresariales relacionados con el capital financiero transnacional o los sectores populares? Y no nos referimos exclusivamente a lo económico, sino también a los efectos político-ideológicos que sobre el pueblo podía tener un proceso de movilización de masas que iba a terminar siendo conducido por sectores afines al capital financiero internacional. No olvidemos que para esa fecha ya el Frente Amplio había avanzado en su abandono del Programa de Liberación Nacional de 1971 y, particularmente respecto a la tierra, había borrado ya la propuesta de reforma agraria del programa. Sobre esos renunciamientos ya hablamos en las 5 audiciones que fueron del 11 al 25 de octubre próximo pasado. Volviendo a la editorial de Mate Amargo del 21 de septiembre del 2000, en el mismo se hace una crítica al barrer a quienes planteaban sus dudas críticas, aún sin dejar de apoyar esa experiencia, sobre el futuro que iba a tener ese proceso. El editorial
creía ver, así lo entendemos, que la movilización concebida era poco menos que algo nuevo y original en la construcción de la unidad. Y se escribía criticando a quienes advertían sobre los riesgos. No supieron ver que había una causa común, la política económica neoliberal para tanto malestar, y que ante esa causa común habría que unir a todos los damnificados ante ella. Pues bien, había una causa común, el neoliberalismo, pero no todos eran afectados por igual por el neoliberalismo. Y a las pruebas me remito. La pequeña producción rural que estuvo representada ese 13 de abril de 1999 siguió desapareciendo del campo. El salario rural siguió sumergido. Los trabajadores rurales zafrales siguen peregrinando. Y los que no quisieron ver los aportes críticos y no supieron elevar su análisis de modo que superara el habitual economicismo, hoy son gobierno y, claro, no pueden negar que de aquellos que participaron en la marcha del 99 ya hay muchos que no están en el campo. Ese neoliberalismo, pues, no golpeaba a todos por igual. Ese editorial de Mate Amargo que invita al gran abrazo parecía, visto hoy, encaminado a preparar a la propia interna del movimiento de participación popular para su posterior retroceso programático, según vimos en las audiciones del 25 y del 29 de octubre próximo pasado. El reformismo frentista se deslumbró ante los representantes del poder económico y, ambiguos y vacilantes en lo político e ideológico, claudicaron ante ellos y estos terminaron dirigiendo al Frente Amplio. Ese editorial plantea, por otra parte, la existencia de una división real entre ciudad y campo o Montevideo interior, lo que a esta altura de la historia es falso, teniendo en cuenta el desarrollo capitalista existente. Se propone un esquema rígido con el que se pretende enmascarar que lo que existe en realidad es una lucha de intereses opuestos en el campo y en la ciudad, de los intereses nacionales contra los intereses de la clase dominante, unida al imperialismo, que operan en la ciudad y que operan en el campo. Eso es hoy netamente visible. Los agronegocios no están o en el campo o en la ciudad, están en todos lados, pero los agronegocios, en cualquier lado que estén, no se desarrollan en beneficio de toda la sociedad, y menos, si cabe, de los sectores más débiles de la sociedad rural. Pregúntenles a los trabajadores zafrales de los montes, de los cítricos, e incluso a los trabajadores de la construcción, que tuvieron trabajo por unos cuantos meses en tanto se levantaban las plantas de Bonia y ahora la de Montes del Plata, mientras se levanta entre tanto la verdadera estructura de explotación de la tierra con el proyecto que en Montes del Plata desarrollan las 3 multinacionales extranjeras que se han asociado para esa empresa. Pregúntenle a los futuros desplazados del campo por Aratirí. El propio editorial de Mate Amargo reconoce que la desconformidad de los dirigentes rurales es con la política económica neoliberal del doctor Jorge Valle, y nada más que eso, en aquel momento de crisis. En teoría era, no obstante, una buena ocasión para promover el desarrollo de la conciencia en ese sector de la población rural acerca de cómo funciona la totalidad del sistema. Pero de modo oportunista se valoró solo lo político electoral, y el propio movimiento de participación popular no supo ponerse al frente de las tareas señaladas. Hoy todo resulta de más fácil lectura, pero ya es tarde. La política económica que siguen los gobiernos del Frente Amplio sigue los mismos lineamientos que la que tenían la de los gobiernos de los partidos tradicionales. Entre tanto, cambiaban los precios de nuestras materias primas en el mercado internacional, que se elevaban constantemente y sustancialmente. Ya era ostensible entonces la presencia en nuestro país de grandes empresarios argentinos, brasileños y de otros países comprando tierras con destino a las plantaciones de soja, de girasol y de maíz fundamentalmente, alentados por las facilidades que daban los gobiernos neoliberales que les asegura altísimas ganancias. Como lo señalé de pasada en la audición del 22 de octubre,
Todo esto está relacionado con la temática de las sociedades anónimas en la tierra como dueñas de la tierra, tema que, obviamente, al no haber sido resuelto en interés de la nación, favorece la contrarreforma agraria, la contrarrevolución antiartiguista. Las grandes gremiales rurales se callan la boca, porque sus intereses también están invertidos en otros sectores de la cadena económica. No son solo gremios de productores, sino que se relacionan con todos los agronegocios. Estas gremiales operan además en el frente político y no solo a través de los partidos tradicionales. Era obvia la naturaleza profundamente contradictoria de aquella movilización del 13 de abril de 1999, que reunía a sectores sociales del campo tan opuestos que en estos 12 años algunos desaparecieron, asalariados y pequeños productores y medianos productores, por ejemplo, y otros se superenriquecieron. No hay ninguna organización política que en el seno del pueblo desarrolle un trabajo de otro tipo, desarrollando la conciencia en favor de un proyecto de liberación nacional. Y todo se confunde. En ese editorial se escribía, leo textual: se sigue cometiendo el error de no tratar de unir la movilización de la ciudad y el campo, etc. El objetivo oportunista político-electoral empezaba a sobreponerse sobre los principios y la unidad, entre comillas, cobraba cualitativamente un contenido limitado a lo electoral y de corto plazo. En el movimiento de participación popular se olvida definitivamente a Sendic y a su programa contenido en el movimiento de lucha por la tierra y contra la pobreza. No solo la tierra se extranjeriza aceleradamente, sino también la industria, sectores públicos de la economía, etcétera, y se renuncia, de hecho, a la soberanía nacional. Neolatifundio, despoblamiento del campo, extranjerización de la tierra, o sea, contrarreforma agraria y contrarrevolución antiartiguista. La seguiremos en la próxima. Esto fue Las opiniones que importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.